Hola, bienvenidos a Trading a Quemarropa. Vamos con la apertura de la semana. eh, Primera semana operativa del mes de mayo. Es día 4 de mayo del 2020. Vamos a ver cómo están los mercados. No sin antes, pues dejaros un aviso que en resumidas cuentas lo que quiere decir es que estos son mis números, estos son mis gráficos y no pretendo que nadie copie ni llevar la razón, por supuesto. Así lo veo yo. Os dejo, pues, si queréis poner en contacto conmigo. Ahí tenéis el Sky, ahí tenéis el email y tenéis Twitter si queréis seguirnos por Twitter o por cualquier otro de los canales. Venga, vamos a ver los gráficos, que es lo importante. Vamos a empezar por el euro yen. Dejadme un segundito, que vamos a ir sobre la marcha adaptando nuestras zonas de trading. Venga, ahí tenemos un gráfico de una hora en el euro yen, donde el precio ha hecho un primer impulso largo, está haciendo la corrección del primero y tal como tenemos el parabolic, pues habría que esperar a que el no surrender hiciese la corrección, se pusiera de color naranja, pasara de nuevo azul y nos daría la entrada. En esa zona y tal como están los mercados, pues en H1, bueno, este es un gráfico de H4, ¿no? Pero bueno, podéis también, si queréis verlo en H1, más o menos es lo mismo. Ahí tenéis una A, una B, una C, donde CH4, H1 tenéis la corrección de primer impulso. Aquí en H1 tenéis el parabolic arriba, luego no os va a dar entrada en cuanto se cambie de color aquí el precio, no os va a dar entrada larga porque el parabolic lo tenéis en contra, ¿vale? Pero bueno, podemos hacer otra estrategia que es el Thunder Road y en H1, perdón, en H4 pues también entraría posibilidad según cómo se gire del Easy Money. El euro dólar, bueno, el euro dólar en principio es un primer impulso largo en H1, estaríamos primero, segundo y tercero, tres movimientos alcistas, estaríamos haciendo un primer impulso corto. Este giro se produce en el FIBO 200 y bueno, independientemente de eso, nosotros dentro de nuestra estrategia de River estamos dentro del mercado con el robot. El euro Australian Dollar y terminamos el trío de los euros. Pues ahí tenemos un gráfico de H1 con un primer impulso, su corrección. Ok, esperaríamos todo ese movimiento corto que se ha producido. Bueno, pues ha roto, no ha llegado al 200, pero de esta última zona de corrección de movimiento bajista, esta última tendencia, pues ya lo ha roto y ahora ya ha dejado de hacer mínimos y máximos más bajos, y ahí tenéis una oportunidad en pues en H1. Cuidado, bueno, en H1 tendríamos el parabólico está ahí arriba, luego cuando se gire tendríamos oportunidad de hacer un Thunder Road. En H4 pues ahí tenéis como los precios no han llegado al 200 del primer movimiento corto.
no han llegado tampoco al mínimo, al origen de todo ese movimiento, y lógicamente esos son factores que hay que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Siempre os dejo en las zonas de trading pues cómo están los mercados, y tener en cuenta que el sistema trading a quemarropa es un sistema, todas nuestras estrategias son semiautomáticas, es decir, tenemos algún indicador que nos da una alerta para posible entrada al mercado. El trader, vosotros, yo, mi consejo es que veáis en qué zona estáis y si en zona está el precio, y si es la corrección de un primer impulso, pues es interesante entrar al mercado. Y ya no os digo si la corrección estáis bueno, pues en la misma dirección en H1 y H4 o en H1 y diario, ¿vale? Venga, ahí tenéis el euro australian dólar, el dólar yen H4, como veis es una zona de lateral total. Los dólar canadiense exactamente igual. Por ejemplo, aquí el dólar canadiense, efectivamente, evidentemente, si miráis esta zona en gráficos de H1 en una hora, pues lógicamente las cosas, bueno, en este caso concreto, pues posiblemente ya he hecho los 3 movimientos largos, pero todos estos movimientos que se producen, bajadas y subidas dentro de un lateral, pues aunque pueden cumplir las condiciones para entrar largos en H1 en un momento dado, cuando hace la primera corrección, pues son zonas que tenéis que tener mucho cuidado, porque lo ideal es pues en estas zonas buscar estos movimientos o estos movimientos en H1 también, porque en H4 es donde está empezando la tendencia. Esa es una polémica entre comillas que tenemos muchas veces los alumnos. Son las dudas que surgen, más que polémicas, dudas que surgen en los entrenadores personales y de grupos que hacemos, pues sí, ¿por qué sí aquí, por qué no ahí? ¿Vale? Lo idóneo es esperar que se cumplan todas las condiciones. Canadiense yen, primero corrige, segundo zona muy lateral, de aquí a aquí hay 20 y tantas velas que ha hecho el segundo impulso, y de aquí a aquí hay más de 200, o sea que no tiene sentido y no guarda una relación proporcional el impulso con la corrección. Siempre digo lo mismo, efectivamente es una corrección, eso no lo duda nadie de este movimiento. Lo único que pasa es que bueno, pues esta pauta plana en el sistema trading a quemarropa pues no es operativa, y no es operativa porque estadísticamente no cumple las mismas condiciones que si buscamos las entradas en esta zona. Es así de sencillo. Vamos con el Australian Yen. Tenemos toda una subida, gráficos de una hora haciendo máximos más altos, la pauta terminal, posiblemente el módulo de arranque, ahí lo tenéis con estos volúmenes que no me hacen nuevo máximo, se lanza a por un primer impulso corto, ha roto el 62 y vamos a ver en las próximas horas si ese 62 pasa a ser zona de resistencia y aguanta la corrección para ponernos cortos, o es un parón, pues lo que comentaba con los casos anteriores, o sea, es la zona idónea para este primer impulso, efectivamente no. ¿Por qué? Porque está en el 62 y esto puede ser el apoyo de un movimiento más. Bueno, pues ahí tenéis como en un momento dado pues puede todo ese movimiento, pues a lo mejor se está apoyando en la corrección del segundo impulso aquí en H4 para seguir largo. No es un... Estamos en el dólar yen. Mi consejo es 4 horas lateral y a otra cosa. Ahí tenemos lo mismo en Australian dólar, H1 se para en 62, se está haciendo la corrección. En H4
Ahí tenéis el movimiento, primero corrige, segundo corrige, y un tercer impulso lo mismo, es un primer impulso corto, ¿vale? Sí que es verdad que no ha confirmado la ruptura del 62 de tercer movimiento. Luego estamos ahí, zonas operativas, pero con más de una duda razonable. El australiano canadiense en H1, ahí tenéis una zona de distribución, esperaríamos un primer impulso. En H4, bueno, pues veis cómo va haciendo esas subidas más altas. Bueno, pues veremos si hace un primer impulso, posiblemente se vea mejor aquí. En H1, que ahí sí que tenéis un 262, una zona de distribución. Y vamos finalmente con las libras. La libra yen en H1, bueno, pues tenéis un movimiento, veis como parecía un primer impulso, sube, vuelve a girarse, resumidas cuentas, zonas laterales, que ahí lo tenéis más claro en H4, donde no hace falta ni tener graficado absolutamente nada para darnos cuenta que esto es una zona, como dicen en mi pueblo, esto es un sacacuartos. La libra dólar, bueno, la libra dólar, un primer impulso en H1, un segundo impulso, un tercer impulso y ahora un primer impulso corto después del FIBO 262, ¿vale? Que tendríamos que tener en cuenta. Este movimiento empezaría ahí, todavía no ha acabado, ¿vale? Estas entradas que veis, pues es el robot que tenemos en la libra dólar colocado, el river. Ahí tenemos la libra australian dólar, primer impulso largo en un gráfico de H1, queda el parabólico por arriba, habría que, bueno, pues esperar que corrija el precio. Vamos a colocar el último movimiento. Ahí tenéis un FIBO, ese sería, bueno, pues que corrija hasta las zonas de 38 y 62. Pues que corrija, vamos a exigirle que corrija más o menos hasta ahí para empezar a tomar decisiones en H4. Bueno, pues ahí veis cómo todo ese primer desplazamiento que veíamos, todo esto podía ser. Es curioso aquí mirar. Si yo os digo que este sería un primer impulso, lógicamente el primero corrige y sería el segundo, ¿vale? Si veis todo este movimiento con la subida y dibujáis la zona donde está la zona de distribución, más o menos esta, pues por lo menos a nivel operativo, entre de quemarropa, todo esto es un lateral y esto es el primer impulso. Hay que esperar a ver si ese movimiento que tenemos aquí señalado, si os acordáis, hemos estado pasando pues más o menos desde esta zona, esperábamos que el precio hiciese algo parecido a esto, que corrigiera, pero que no se metiera de nuevo. La idea era esta, se fuera para abajo tranquilamente, pero que no se metiera en esa zona lateral. Y ahí está, veremos si estamos en la libra, ¿vale? Aquí por ejemplo, pues libra australian dólar, pues cambiaríamos de opinión en un gráfico de H4. Estamos en la corrección del primer impulso. Ese primer impulso
se ha girado en el 262 y pondríamos ojo que la corrección pues no nos pase a distribución. En resumidas cuentas, eso es lo que hay. Zona complicada. Y ahí tenemos un primer impulso largo, una zona correctiva muy compleja también en la otra libra canadiense, y poco más en el euro libra, que normalmente lo utilizamos para trabajar un sistema que es el robot de River. Pues estamos dentro. Aquí os dejo el resumen de todo, que también lo publicaremos ahora en las redes sociales, y por supuesto todo eso lo podéis ver en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web. Simplemente tenéis en este apartado, os ponéis, introducís vuestro correo electrónico y se os pasará todas las cada vez que hacemos un vídeo, cada vez que hacemos alguna modificación en la página web, os llega a vuestro correo un aviso de que tenéis un vídeo gratuito o cualquier otro comentario. Y por supuesto, el que esté interesado en nuestra formación totalmente personalizada, y cuando digo totalmente personalizada es el alumno y yo, Luis Heras, los dos, el tiempo que necesitéis, de 0 a 100 o de 10 a 100, según vuestros niveles. Iremos con un reto de colocaros en real y que podáis pues ser consistentes. Bienvenidos de nuevo, muchas gracias por estar ahí, y por supuesto nos vemos el lunes que viene. Un abrazo a todos y por supuesto deseando que estéis todos bien y vuestras familias. Un abrazo.